del cielo, tú conoces tu pueblo, nos conoces a todos y cada uno de los que estamos aquí, aún desde antes de que nosotros fuéramos a nacer. Conoces nuestras vidas y todas sus circunstancias. No hay nada oculto para ti, Señor. Tú eres omnisciente, tú lo sabes todo. Señor, precisamente por eso estamos delante de tu presencia en esta mañana. Y queremos rogarte que en esta oportunidad, Señor, en la que estamos contigo, tú nos ministres por medio de tu palabra. Señor, habla a nuestro corazón. Tú sabes de verdad nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Por favor, que tu palabra sea ese bisturí que nos opere en esta mañana y quite cualquier cosa de nuestra vida que no sea de tu agrado. Ayúdanos. Y llévate tú la gloria y la honra, porque eres el único que la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así de pie como están, voy a pedirles que abran la Biblia por el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 20, donde vamos a leer a partir del versículo, capítulo 20, a partir del versículo 1. Dice la palabra del Señor que habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este fue el mensaje que les prediqué la última vez. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy continuamos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ahí la palabra del Señor. Pueden sentarse. El mensaje de hoy es un mensaje de Dios que Dios quiere que todo el mundo conozca. Aquí esto es lo que Dios está buscando. Gente que prediquen este mensaje, el mensaje de su palabra. No sermones de psicología o de autoayuda. Lo que tenemos que predicar es la verdad de Dios. Es la voluntad de Dios para la vida del ser humano. Y eso es lo que nosotros predicamos. Predicamos la soberana voluntad de Dios para nuestras vidas. Por esto mucha gente, porque desconoce la voluntad de Dios, ofende a Dios pensando que le están honrando. Mucha gente en el mundo está adorando a Dios de una manera que Dios aborrece. Mucha gente está acercándose a Dios de una manera inapropiada, cuando tenemos en su palabra las instrucciones sencillas y claras de cómo Él quiere que lo hagamos. Yo no busco predicarles sermones grandilocuentes, porque no me interesa prometerles que ustedes van a ascender un grado en la escala de su felicidad escuchando los sermones. No. Yo no busco que ustedes se sientan bien. Busco que ustedes conozcan la verdad. Busco que conozcan la voluntad de Dios para sus vidas. Por eso lo importante, lo verdaderamente importante, no es buscar temas nuevos que hablarles, sino que los temas que yo tengo que hablarles ya están aquí escritos y son los que a mí me interesan y los que a ustedes también les interesan. Los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con Dios y la manera en que Él quiere ser adorado. Por tanto, el primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo estuvimos viendo la última vez. Se refiere a que Dios no quiere que adoremos dioses falsos, ídolos paganos, figuras de hombre o de animales que se adoran como si fuesen Dios cuando realmente no lo son, porque Dios solamente hay uno, el que creó el cielo, la tierra y el que la sustenta con el poder de su palabra.
Este segundo mandamiento tiene que ver con las formas falsas de adorar. Y no se refiere tanto a ídolos en sí, que también. Se refiere más bien a que si vamos a adorar a Dios, lo tenemos que hacer siguiendo sus instrucciones, siguiendo su voluntad. Dios no solo nos ha revelado su existencia, que Él existe, Él también nos ha revelado la forma adecuada en que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. La forma adecuada de alabarle y de bendecirle, de adorarle. Y este mandamiento, este segundo mandamiento de la ley de Dios, precisamente habla de esto. Nos enseña sobre esta cuestión, sobre cómo debemos adorar a Dios, porque la idolatría, es decir, poner cualquier ídolo en lugar de Dios, o adorar ídolos, imágenes, de lo que sea, en vez de adorar a Dios, es algo que Dios aborrece. El hombre se rebela contra su Creador. Por eso, como no quiere adorar al Dios verdadero, se fabrica otros que él puede manejar. Y esto lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad. Un día, hablándole a un joven en una plaza allí en Jerez de la Frontera, yo le estaba predicando el Evangelio y le estaba diciendo de la necesidad que él tenía de conocer a Cristo, de entregarle su vida a Jesús. Y él me decía, yo no tengo que creer en tu Dios. Y yo trataba de explicarle, no solo es mi Dios, también es el tuyo, aunque tú no lo quieras creer. Es el Dios que hizo el cielo y la tierra, es el único que hay, no hay más. Él dijo, sí, hay otro. Yo tengo mi propio Dios. Hizo así con los dedos. Él dijo, yo tengo un Dios pequeñito que me lo meto en el bolsillo y cuando lo necesito lo saco y le pido cualquier cosa y él me lo da. Así. Y yo le dije, ¿no te das cuenta de que te engañas a ti mismo? Porque eso es una locura, es un absurdo. Ese ídolo que tú te has creado en tu mente no es Dios. Ah, pero es el Dios que yo quiero. Ah, vale. Allá tú. Pero el ser humano es así. No quiere creer en el Dios verdadero. Quiere hacerse un Dios a su imagen, a su semejanza. El hombre prefiere, pues como lo hicieron los griegos y los romanos, dioses a la semejanza de los hombres. Dioses corruptos, interesados, crueles, malos, perversos, pervertidos. Si ustedes estudian la mitología griega o la mitología romana, se van a dar cuenta de que todos los dioses que los hombres se han inventado son como el ser humano. El hombre se crea sus dioses a su imagen y semejanza, cuando es Dios quien nos ha dicho que Él nos ha creado a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Pero como el ser humano no quiere creer en Dios, en el Dios verdadero, entonces se inventa sus propios dioses. No necesitamos imágenes para adorar a Dios. Dios no las quiere. Vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras. Ahora yo le voy a pedir que ustedes, si quieren, tomen nota y de las citas para que después en casa puedan verla, pero yo de todas formas se las voy a leer. Levítico capítulo 26, versículo 1. Quiero que presten atención a lo que Dios dice en estos pasajes de las Escrituras. Levítico 26, 1. Escuchen bien, dice la palabra del Señor: no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Escuchen bien. Porque no habla solamente de idolatría, de imágenes. Dice, no haréis para vosotros ídolos. Es decir, no te fabriques dioses, que son falsos. Ni escultura, esos son imágenes a la semejanza, pues, no sé, pues, ustedes si conocen la religión egipcia, era politeísta, significa que tenía una multitud de dioses. Ellos adoraban al buey Apis. ¿Recuerdan por qué cuando salieron de Egipto los judíos acabaron haciendo un becerro de oro? Porque era uno de los ídolos que se adoraban en Egipto, el buey Apis.
Bueno, pues adoraban el escarabajo, adoraban el cocodrilo, adoraban a las moscas, adoraban multitud de dioses falsos, la serpiente, adoraban muchos animales. Sin embargo, Dios nos está diciendo: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19. Deuteronomio 4, del 15 al 19. Vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con esto. Dice la palabra del Señor: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que el Señor habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre por la tierra, figura de pez alguno que haya debajo del agua, en el agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsados y te inclines a ellos y les sirvas. Porque yo soy Jehová tu Dios, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Mire, Dios continuamente a lo largo de su palabra va a dar mandamiento claro de que no quería que se adorasen ídolos ni imágenes, ni de escultura, ni de representación alguna, como hemos leído en Éxodo capítulo 20, de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios no quiere. Esta es la voluntad de Dios. Los hombres después ponen excusas. No, es que nosotros no adoramos al ídolo, adoramos lo que representa, pero están desobedeciendo a Dios. Porque Dios ha dicho: no las tengas, no te inclines a ellas, no las honres. Y el ser humano hace justamente lo contrario a la voluntad de Dios. Y quienes hacen esto no agradan a Dios. Porque Dios es claro, es sencillo. Sus mandamientos no son difíciles de entender. La palabra de Dios es muy clara. Habacuc, capítulo 2, versículo del 18 al 20. En estos versículos que vamos a leer, van a ver lo absurdo que es la idolatría. Habacuc, capítulo 2, del 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Presten atención, por favor. Tomen nota de la cita y después escuchen, para que no estén interrumpiendo. Repito, Habacuc 2 del 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo: despiértate! Y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu en él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Es absurdo hacer una estatua que no tiene alma, que no tiene espíritu, y confiar en él. Jeremías, capítulo 10, del 3 al 8. Jeremías 10, del 3 al 8. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro la adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos. Yo recuerdo que la primera vez
que yo tuve que romper una imagen. Yo sentí temor. Estaba recién convertido y yo empecé a leer la palabra de Dios, y cuando me encontré con el segundo mandamiento de la ley de Dios en Éxodo, yo dije, yo tenía una imagen en la cartera y tuve que romperla. Pero me costó, porque pensé por un momento, ¿me pasará algo? Después descubrí que no, que las imágenes tienen manos, pero no sirven ni para hacer bien ni para hacer mal. Tienen ojos, pero no te ven. Tienen boca y no sirven para hablar. Por tanto, no hay que temer romper las imágenes que antes hemos adorado en lugar de Dios, porque no son Dios. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor. Grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidad, de vanidades es el leño. Hay algunos pasajes en los que se demuestra cómo la idolatría despierta la ira de Dios, porque Dios no quiere idolatría. Otro pasaje más, Isaías 44 del 9 en adelante. Isaías 44 del 9 en adelante. Los formadores de imágenes de talla, todo ellos son vanidad. Lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás y lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en su casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar. Toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Dios dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, ni tiene sentido ni entendimiento, para decir parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, porque no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. La palabra se puede hablar con más fuerza, en voz más alta, pero jamás podremos hablarla con más claridad, porque la palabra de Dios es tan sencilla, es tan clara, es tan evidente su voluntad de que Él no quiere imágenes, que tenerla es una
clara afrenta contra Dios. Es un claro desafío a Dios. No se puede justificar bajo ningún concepto el tener imágenes, el adorarlas, el postrarse delante de ellas, el confiar en ellas, el pensar que por esa imagen las cosas te van a ir mejor. Eso es idolatría, y Dios aborrece la idolatría. Y nosotros podíamos seguir hablando de muchos textos, pero no les voy a dar más textos que hablen sobre la idolatría en este sentido, porque las imágenes falsas de Dios no solo están en los templos católicos o en los templos paganos. Las falsas imágenes de Dios a veces están en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de esto es de lo que yo les quiero hablar en esta mañana. Les quiero decir que con frecuencia he oído decir: me gusta pensar en Dios como el gran arquitecto. ¿Han oído esa frase? A mí no me gusta pensar en Dios como en un juez. Yo prefiero pensar en el amor de Dios. Cuando alguien se expresa en esos términos, en realidad está manifestando el ídolo al que adora. Porque una imagen es una idea que primero nace aquí. ¿Qué idea tienes tú de Dios? ¿Qué crees? ¿Cómo es Dios según tú? ¿A qué Dios adoras tú en tu mente y en tu corazón? Porque a veces tenemos falsas imágenes de Dios. Y las imágenes mentales pueden ser más duras que la piedra. Y más difíciles que arrebatar que una estampa que se rompe con facilidad. Por eso en esta mañana yo quiero decirles que cuando algunos piensan en Dios, no están pensando en Dios como Dios quiere que piensen. Algunos no le conocen y crean imágenes fantásticas, surrealistas algunas, como aquel que decía que su Dios se llamaba Antoñito y que se lo metía en el bolsillo y que cuando lo necesitaba lo sacara. Esto no le ocurre solo a los incrédulos. Las falsas imágenes de Dios están también a veces dentro del pueblo de Dios. Hoy en día muchos quieren ver a un Dios dispuesto a servirle en cualquier capricho que desee. Y de hecho ese Dios se predica desde muchos púlpitos. En muchos lugares se está predicando que Dios está a tu servicio. Si tienes alguna necesidad, solo tienes que orar a Dios. Y Dios, no necesidad, deseo, cualquier cosa que desea, sueña en grande, te dicen, que Dios está ahí para servirte. Y eso es falso. Ese es un ídolo que tiene más que ver con el ídolo Mamón. Es un ídolo de la avaricia, de la codicia, que se adoraba en la antigüedad. Y Mamón es el ídolo que está detrás del evangelio de la prosperidad, del falso evangelio de todo, que hoy en día se está predicando y que lleva a la gente a ver a Dios simplemente como alguien que está al servicio del ser humano. Tú eres hijo del rey, el rey lo tiene todo, Dios es todopoderoso, Él es el dueño de todas las cosas, tú tienes que tener la mejor casa porque eres hijo del rey. Eso es una falsa imagen de Dios, es un ídolo que no hay que adorar porque es falso. En la Biblia no encontramos a ese Dios, encontramos al Dios verdadero, al Dios que no está a nuestro servicio, sino que nos creó a nosotros para servirle a Él. Y esa es la verdad, y esa es la voluntad de Dios que Él quiere que su pueblo conozca. No somos nosotros quienes tenemos que estar mandándole a Dios para que Él obedezca lo que nosotros queramos. No está Dios para hacer nuestra voluntad, sino nosotros para hacer la suya. Esa es la voluntad de Dios. Algunos se hacen ideas de un Dios falso. Algunos tienen la idea de que Dios no existe, pero eso es un ídolo también. Los que se llaman ateos a sí mismos, los que dicen, no, Dios no existe. Esa es la idea que él tiene de Dios. Él piensa que cuando él piensa, por ejemplo, en el trono del universo, él ve un trono vacío.
hay nada, nadie creó el universo, no existe nada, no hay nada en qué creer. Pero eso es una falsa y una mentira, porque se está creyendo que se está poniendo al ser humano, al propio hombre, se está poniendo en el lugar de Dios. No, solo va a existir lo que yo diga que exista. Solo existe lo que yo quiera creer que existe. Y eso es absurdo. Pero ese es el ídolo que muchos están adorando. Un ídolo falso. No, Dios no existe. Y en realidad solamente la motivación que lleva al ser humano a adorar a ese ídolo, al ídolo del vacío, es el temor. El temor a que de verdad haya un Dios que le va a pedir cuentas. Por eso no quieren creer en Dios. Prefieren decir, no, no hay Dios. Pero aún los ateos creen. Algunos se hacen la idea de que Dios es como decía antes, ¿no? Como los dioses mitológicos, a la imagen del ser humano. El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe todo tipo de idolatría. No podemos crearnos dioses aquí. Tenemos el deber de escudriñar las Escrituras para conocer al verdadero Dios, porque Dios se ha revelado por la creación, se ha revelado a través de los profetas, cuyos escritos los tenemos aquí en la palabra de Dios. Esta es la revelación de Dios. Aquí está contenida la voluntad del Dios soberano. Y tenemos el deber de conocerlo, pero de conocerlo para que la imagen que nos hagamos de Dios sea la correcta. Para que después no seamos como niños, que viene alguien y nos predica de un Dios falso y nos vamos para allá. Viene otro, nos predica de otro y nos vamos para allá. Y vamos de un lado para otro creyendo en dioses falsos que van apareciendo cada cierto tiempo. Oiga, no. Yo sé en quién he creído. ¿Y tú? ¿Estás adorando al Dios de la Biblia o estás adorando a un Dios que tú te has creado a tu imagen? ¿Estás adorando al Dios de verdad o estás adorando al Dios que tú quisieras que fuera? Ay, Dios es tan bueno, Él no puede condenar a nadie. Eso es falso. Eso es falso. Cuando decimos Dios no puede, le estamos restando a Dios capacidad. La Biblia dice, Dios es todopoderoso. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es soberano. Nunca, nunca digas amén a una frase en la que esté la palabra Dios y no puede. Nunca digas amén a eso. Alguien dice desde el púlpito, porque si no oras, no puede, Dios no puede bendecirte. Diga, mentira. Dios me puede bendecir aunque yo no ore. Su voluntad es que ore, pero Dios puede hacer lo que quiera. ¿Entendés lo que quiero decir? Dios puede todo. No, Dios no puede. ¿Cómo? Oiga, ¿de qué Dios me está hablando? El Dios en que yo creo lo puede todo. Todo. Bueno, Dios no puede bendecir a un asesino. Dios puede bendecir a un asesino. Y cambiarle la vida también. Si Dios tiene la vida de el corazón de los reyes de la tierra, como los repartimientos de las aguas en la palma de su mano y a donde quiere la inclina. Si Dios puede inclinar la voluntad de los reyes de la tierra, ¿cómo va a poder inclinar la voluntad de cualquiera? Dios lo puede todo. Dios es todopoderoso. De veras que a mí me encantaría que ustedes cogieran la Biblia y un día que tengan pocas cosas que hacer o que estén aburridos, busquen atributos de Dios en su palabra. Busquen. Escudriñen. ¿Qué significa que Dios lo puede todo? ¿Qué significa que no hay Dios tan grande como Él? ¿Qué significa que Él es eterno? ¿Qué significa que Él es bueno? Que su misericordia es para siempre. ¿Qué significa eso? Escudriñen las Escrituras y van a conocer cómo es de verdad el Dios al que adoramos. Quiero compartir algunos pasajes que tienen que ver con la idolatría, pero en otras áreas. Colosenses capítulo 3, versículo 5,
Dice la palabra del Señor: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Oiga, la avaricia es idolatría. Y como digo, hoy en día la avaricia se fomenta en las iglesias. Hay un vídeo en internet donde un predicador se pone en las escaleras y le dice a la gente: a ver, dinero, dinero, llamen al dinero, dinero, y la gente: dinero, y claro, y mientras tanto la gente viene a soltarle el dinero a él. Eso es avaricia, y eso, hermanos míos, es pecado. La avaricia es idolatría. Cuando el ser humano se aferra a lo económico, a las riquezas, cuando hace del dinero un ídolo, lo está colocando en el lugar que le corresponde a Dios. Y eso es idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Amén. No solamente tener un ídolo en casa. Ay, es que el San Pancracio a mí me trae una suerte. Yo le pongo perejil porque... Oiga, déjese de tonterías, busque a Dios, conózcalo y adórelo como Él quiere que se le adore, por un lado. Pero por otro lado, ¿cuántos cristianos nacidos de nuevos, conocedores de las Escrituras, viven más para el dinero que para su Dios? ¿Cuántos le dan más importancia a las cosas materiales que a Dios? ¿Cuántos? La hermana dice así. Y eso es pecado, eso es idolatría. Cuando Jesús le preguntaron ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?, él citó las Escrituras. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y él lo interpretó diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a Él solo le servirás. Amén. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y eso significa que debe estar por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Porque, oiga, nuestra vida depende de Él. Y todo lo que tenemos lo podemos perder así, en un segundo. Por eso lo importante es que nuestras vidas dependan de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Vamos a leerlo desde el versículo 1, porque esto no tiene desperdicio. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Se aman más a sí mismos que a Dios. Avaros. Aquí está la avaricia, ¿verdad? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. ¿Y qué dice ahí? Amadores de los deleites más que de Dios. Hay quien vive solo para los deleites. Y de verdad que no quiero poner ejemplo, porque cuando pongo ejemplo, la gente después dice: es que el pastor dijo de mí. No, yo no digo nada de nadie. Yo predico la palabra del Señor. Y si Dios te habla, piensa que es Dios quien te habla.
Pero hay quien se ama más a sí mismo y solamente está pendiente de los placeres de esta vida, más que de Dios. Y le da mucha importancia a su aspecto físico y muy poco a su aspecto interior. A ver los haylos. El placer es un ídolo, como cualquier otra imagen. Hay quienes después de estar adorando al Señor se van a casa, se encierran en su habitación y empiezan a ver pornografía. Eso es idolatría. Le está dando más importancia a los placeres que a Dios mismo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Repito, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay quien solo piensa en la comida. ¿En serio? Los hay. Y han hecho de eso su ídolo, su Dios. La ansiedad le consume. ¿Y a dónde va? A la nevera. A la nevera. Su Dios es su vientre. Los dioses falsos son cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios. Cualquier cosa. Es decir, no son solamente objetos de adoración religiosa, sino cualquier cosa que ponemos en el lugar de Dios. No hay peor idolatría que cuando uno se adora a sí mismo. El orgullo. Porque el orgullo es el amor propio desmedido, el amor a uno mismo, es arrogancia, es cuando nos creemos superiores a los demás, cuando miramos a los demás por encima del hombro. Hay un relato en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 16 del libro de Números, en el que se nos habla de una rebelión que se produjo en el pueblo de Israel. Los hijos de Coré, junto con otros más, se rebelaron contra Moisés, contra Aarón y María, aquellos a través de los cuales Dios se manifestaba al pueblo y por medio de los cuales les enseñaba la voluntad de Dios. Se rebelaron contra ellos. Quiero leerles solamente unos versículos de esa rebelión. Números capítulo 16 dice: se juntaron, versículo 3, contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Es decir, estaban buscando el apoyo del pueblo en su rebelión. No solo ustedes son santos, sino que todo el pueblo es santo y en medio del pueblo está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Ellos no se levantaron. Allí los puso Dios. Fue Dios quien los levantó. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Y conocemos la historia. Ellos insistieron y Moisés dijo: bueno,
hagamos una cosa. Ustedes se ponen a un lado, nosotros nos ponemos a otro y que Dios decida. Y Dios hizo que la tierra se abriera y todos aquellos que se rebelaron contra los siervos fueran tragados vivos por la tierra. El orgullo, la soberbia, es rebeldía contra la voluntad de Dios. Y el orgullo se expresa de 1000 formas diferentes. Cada uno de nosotros lo vivimos de una manera distinta. Pero el orgullo fue el pecado que llevó a Satanás a ser lo que hoy es. Fue el orgullo. Dios lo creó perfecto, un querubín grande, protector. Pero él se vio tan fuerte, tan hermoso, que él dijo, yo me sentaré en el trono de Dios. Y se olvidó de que el Creador tiene más poder que el creado. Y Dios lo arrojó del cielo. Pero el orgullo fue lo que le llevó al pecado. Se enalteció tu corazón, dice la Escritura, a causa de tu hermosura. Yo a veces cuando veo ciertas fotos en Face, me pregunto si detrás no está ese espíritu de idolatría, de orgullo, en el que pretendemos que se nos vea eso es pecado. ¿Cuál es el objeto de nuestra adoración? ¿Cuál es el objeto de nuestra adoración? ¿A quién adoramos? ¿Adoramos a Dios o nos adoramos a nosotros mismos? ¿Aceptamos la voluntad de Dios sea la que sea o solo si me gusta? Solo si cuadra con lo que yo pienso. Entonces sí acepto la voluntad de Dios y me someto de buen grado. Pero si no me gusta, me rebelo y ya no juego. ¿Recuerdan los niños cuando de pequeños están jugando y si las cosas no se hacen de la manera que quieren, pues ya no juego? Nos rebelamos, en serio. Y esas actitudes también Dios quiere quitarlas de su pueblo, porque son idolatría y porque ofenden a Dios y porque no son buenas para nosotros. Yo podría estar aquí 3 días, como mínimo, 3 días, hablándole de este tema. Pero no tengo ese tiempo y creo que ustedes se irían antes seguramente. Pero lo que quiero decirles es, mire, nada ni nadie debe ocupar el lugar de Dios en vuestras vidas. Nada ni nadie. Y ustedes tienen el deber como cristianos de asegurarse al 100% de a qué Dios están adorando. ¿Estoy adorando al Dios de la Biblia o estoy adorando a un Dios diferente? ¿Qué imagen tengo yo de Dios? ¿Cómo creo yo que Dios es? Ay, a mí me parece, yo creo, pues yo pienso. Mire, es que no se trata de nada de eso. Se trata de que Dios se nos ha revelado. Y tenemos que creer en el Dios que se nos ha revelado, en el Dios real, en el Dios vivo, en el Dios de verdad. No nos hagamos dioses falsos, porque esos no podrán salvarnos, porque no podrán perdonar nuestros pecados, no podrán ayudarnos cuando tengamos un problema. Los dioses falsos no te ayudan. Tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies, pero tienen que ser llevados porque donde tú lo dejes allí se mueve, allí se queda, no se mueve. Las dioses de las naciones son así, pero nosotros somos pueblo de Dios. Tenemos el deber de conocer bien profundamente a Dios. Y a veces conocemos mejor la vida de cualquier persona antes que la vida de Dios. Conocemos mejor, yo sé de gente que se tragan esos programas de chismorreo, de chismes. Han hecho de un pecado, han hecho una profesión. Hay gente que vive de eso, de inventarse chismes, de propagar chismes.
Y hay creyentes que ven esos programas y no se recuerdan de aquella palabra que dice que lo que tú estás dando cabida en tu corazón te va a influenciar. Todos los que han estudiado el discipulado saben que si abrimos la puerta de la carne, esa influencia va a llegar a nuestra mente, a nuestra voluntad y a nuestras emociones. Tenemos que cerrar la puerta de abajo y abrirla de arriba, para que la influencia que recibamos sea la de Dios, para que la influencia que recibamos sea la del Dios real, verdadero. No adoremos a dioses falsos, no le adoremos, porque los dioses falsos no nos van a salvar. Hay pasajes tan claros, tan sencillos. Vamos, llámenlo, dice. ¿Recuerdan el pasaje de Isaías? En 1 Reyes 17, cuando Isaías retó a los 450 profetas de Baal y le dijo: a ver, traigan aquí un toro, sacrifíquenlo, pónganlo encima de un montón de leña y clamen ustedes a su Dios, y yo clamaré al mío. El Dios que derrame fuego del cielo para consumir el holocausto, ese será el Dios verdadero. Y allí estaban los 450 profetas dando vueltas alrededor de aquello, clamando a su Dios. Y Elías allí, recostado sobre alguna cosa, se burlaba de ellos y les decía: griten más, que estará dormido. Griten más fuerte, que no se despierta. Y después de todo un día de clamar y clamar y que no pasara nada, Isaías dijo: bueno, pues ahora me toca a mí. Hizo hacer una zanja alrededor de todo el holocausto y echarle un montón de agua a todo aquello. Y entonces él clamó a Dios y Dios respondió. Porque la imagen que Elías tenía de Dios era la correcta. La de aquellos 450 profetas de Baal tenían una imagen errónea de Dios, se la habían inventado ellos. Era un Dios falso. Y los dioses falsos, cuando tú los necesitas, te avergüenzan. Pero ¿sabes qué dice David en el Salmo 34? Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dejen de creer en ídolos. Dejen de creer en falsos dioses. Dejen de tener ideas erróneas sobre Dios. Estudien la Biblia, conozcan al Dios verdadero y vivan una adoración sincera, real, genuina. Vivan, adórenle conforme a la voluntad de Dios. Ustedes saben que hoy en día las iglesias se adora a Dios de una manera que yo creo que a Dios le tiene que entristecer. Iglesias donde niñas con minifalda y camisetitas cortas, enseñando el ombliguito, están bailando y al ritmo de hip hop y no sé qué. ¿Ustedes creen que esa es la manera correcta de adorar a Dios? Es que Dios no es importante en esas iglesias. En esas iglesias lo importante es la gente. Atraer gente. Y si la gente quiere eso, vamos a darle lo que la gente quiere. Pero oiga, que están adorando a un Dios falso. Cuando lo necesiten no lo van a tener. El Dios de verdad es un Dios que merece respeto. Y nosotros, su pueblo, tenemos que conocerlo y respetarlo. Amén. Pongámonos de pie y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para que podamos realmente adorarlo en espíritu y en verdad. Me gustaría que 2 o 3 personas estuvieran orando al Señor, pidiéndole que el Señor nos ayude a tirar nuestros ídolos a la basura, a soltar la idolatría, a alejarnos de todo aquello que es una adoración pagana, a alejarnos de todo aquello que aborrece Dios y a centrarnos realmente en la voluntad clara y específica de Dios en su palabra. Vamos a adorar a Dios, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude realmente a adorarle como Él quiere. Alguien, por favor, que ore y le pida al Señor que perdone nuestras idolatrías y nos ayude a adorarle en espíritu y en verdad, porque sabemos que el Padre busca que así se le adore.
Adelante. Padre del cielo, Señor, doy gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, el Señor nos guíe y también podamos, Señor, de verdad abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento Sí, Señor. para saber la verdad que es. No hay nada que se me haga fuera de ti. No hay nada que nos pueda ayudar a hacer Jesús. Solo hay un Dios, un verdadero Dios. Dios que creó los cielos, que quedado claro a través de tu palabra. Y amamos, nos recuerda, Señor, para que nos tengamos como algo primordial en nuestras vidas. Algo que no nos afecte ni nos dañe de nada de fuera, sino que permanezcamos en caminos, tu verdad y sobre ti, Señor. Gracias por tus palabras, gracias por tu cielo. Gracias porque cada domingo podemos venir a Cristo, brindarnos un poco más nuestra fe. Saber de tu esperanza, Señor. Saber de que tú eres tu verdadero Dios. Padre de los cielos, saber claramente, Señor, que puedes que nada nos afecte, que nada cumple sin planta ni por Amén. Sí, Señor. Aleluya. Amén. nombre poderoso. Sí, Señor, que así sea, Padre. ¿Alguien más?